Vida y obra de Karl Jasper. Karl Jasper nació en Oldenburgo, Alemania, el 23 de febrero de 1883, de padre jurista y madre perteneciente a una comunidad agrícola local. Fue el hijo mayor de 3 hermanos. Sus ancestros eran campesinos, pastores y comerciantes que vivían en el norte de Alemania. Era un niño enfermizo, desarrolló bronquiectasias durante su adolescencia, por lo que estuvo bajo cuidado médico permanente durante toda su vida. En sus estudios tuvo un comportamiento caracterizado por su independencia frente a sus profesores, a quienes criticaba permanentemente, lo que le trajo dificultades con las autoridades educacionales, por lo cual fue sancionado frecuentemente. Se incorporó a la escuela de Derecho, pero solo para satisfacer los deseos de su padre, que era abogado y banquero. Pero al año siguiente comenzó los estudios de medicina en Berlín, luego en Göttingen, para concluirlos en Heidelberg, donde posteriormente fue asistente de Franz Miels en la cátedra de psiquiatría. Contrajo matrimonio con Gertrudis Mayer en 1910. En 1913 publica La psicopatología general, que fue escrita a los 30 años, su obra de mayor importancia en psiquiatría, y que se constituye en un hito en los estudios de psicopatología. Mantuvo su cargo en la Universidad de Heidelberg, en la clínica psiquiátrica hasta el año 1915. Durante este periodo, Jasper solo entrevistaba a los pacientes que le interesaban. No tenía obligaciones horarias ni asistenciales. Libertad que logró, pues no recibía salario durante su estadía en Heidelberg. Posteriormente, mostró un mayor interés por la filosofía y en 1921 obtuvo la cátedra de filosofía, la que mantuvo hasta 1937. En este periodo, su preocupación se dirigió a establecer los límites del filosofar, intentando clarificar las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Fue amigo del filósofo Ernst Mayr y de Martin Heidegger, con el cual se distanció posteriormente debido a la cercanía de este último con el nacionalsocialismo. Con respecto a este movimiento, Jasper en un comienzo pensó que no tendría mayor duración y se autodestruiría en el corto tiempo. Cuando el nacionalsocialismo llegó al poder, fue expulsado de la cátedra por sus ideas liberales y su matrimonio con una judía. Posteriormente, se le permitió efectuar algunas publicaciones, pero finalmente se le prohíbe realizar cualquier labor académica. En 1942 obtuvo permiso para trasladarse a Suiza, pero con la condición de que su esposa judía permaneciera en Alemania, a lo que se negó y ya tuvo que ocultarse. Luego, de terminada la Segunda Guerra Mundial, le fue regresada su cátedra e intentó reconstruir la universidad desde el punto de vista moral y político, pero constató que escasos profesores se habían mantenido autónomos durante la época nazi, debido a sus diferencias con la política alemana de posguerra. Decidió trasladarse a Basilea, Suiza. Finalmente devolvió su pasaporte alemán y adquirió la nacionalidad suiza en 1967, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1969 a los 86 años. En el momento de su muerte había publicado 30 libros,
tuvo una vida azarosa debido a su salud física, pues sufría de bronquiectasia asociada a una insuficiencia cardíaca, que lo limitó en su desempeño, aunque como se señala, falleció a avanzada edad, tal como lo habían anticipado algunos médicos. Por lo tanto, el año 2019 cumple 50 años de su muerte. Este video pretende recordar la obra de este brillante pensador que influyó en varias disciplinas y se destacó por su calidad humana. Los que estudian la mente, el arte, la teología, la historia, la filosofía, pueden dar cuenta de la trascendencia que su obra dejó en estos variados campos del saber y del arte. Su actividad como psiquiatra fue breve y abarca solo el periodo de entre 1909 y 1903. En tan breve tiempo influyó de manera importante en el pensar psiquiátrico, ya que como posterioridad se dedicó prácticamente en forma exclusiva a la filosofía. Trasfondo de su pensar. Las ideas de Jasper se enmarcan en la corriente fenomenológica, en el periodo que elabora su psicopatología. Están presentes corrientes tales como el positivismo, el psicoanálisis, la filosofía de Hegel y el fenomenología. El idealismo hegeliano representa un trasfondo desde el cual Jasper intentará volver al estudio de los sujetos en cuanto a seres humanos que padecen de trastornos mentales. Recibirá de la fenomenología de Husserl una influencia de la cual intentará alejarse en cuanto considere que el análisis llevado a cabo por este autor representa un distanciamiento del hombre concreto, inserto en la cotidianidad de su acontecer como un ser en el mundo. El hombre para Jasper deberá ser analizado como una pregunta para el ser, en cuanto este ser es existente. No se trata de preguntar desde un sujeto que objeta su entorno, considerando al ser humano como un objeto puro del conocimiento, tal como se desprende de un filosofar existencialista, a la manera de Husserl, sino que por el contrario, este deberá ser comprendido como un ser o un estar en el mundo, en su existencia concreta, lo que es para sí y se encamina hacia su propia trascendencia. Jasper define la fenomenología así. Tiene la misión de representar intuitivamente los estados psíquicos que experimentan los enfermos según sus condiciones de afinidad. Se limitan, se distinguen y se aplican términos precisos. Con esta finalidad se describen las manifestaciones externas del estado anímico, se estudian sus condiciones, se comparan entre ellas mediante autodescripciones y confidencias de los enfermos. El existencialismo según Jasper. La filosofía, según este autor, no es más que el esclarecimiento de la existencia del modo de ser de los hombres en el tiempo. Jasper no busca alcanzar una definición de la verdad máximamente satisfactoria, sino desde decir todas las pretensiones de atrapar lo verdadero en el campo de las definiciones. Él considera que la verdad es más una idea que un concepto, un ideal orientado al que las personas tendemos. La filosofía está interesada en tres aspectos correspondientes al ser. Estar ahí. Esto refiere al mundo objetivo, conocido mediante la observación y el experimento. Ser uno mismo. Remite a la existencia personal del que tiene libertad asumiendo la
historicidad afirmando en la decisión y la elección. El ser en sí hace alusión a la trascendencia del mundo, manifiesta en el mundo e inseparable de él. El estar ahí, el ser uno mismo y el ser en sí son aspectos que la ciencia le resulta inaccesible investigar sobre ellos. Al referirse a la cuestión del origen de el sí mismo, Jasper responde a esta pregunta sobre ¿qué soy?, diciendo que no puede ser enteramente reducido o identificado en el ámbito corporal. El lugar en la sociedad, las acciones que se lleva a cabo o el carácter que se manifiesta en todos los aspectos del ser. De trasfondo se encuentra la libertad, la posibilidad de decisión sobre lo que se desea ser. Por lo tanto, la existencia es la activa elección de ejercer la libertad. Por eso, como dice Jasper, si yo no vengo a mí mismo a ejercitar mi libertad en el ámbito de ser uno mismo, me quedo sin el ámbito de estar ahí, me quedo en una cosa. La comunicación, según Jasper, es uno de los conceptos claves en su propia filosofía. Por eso es que el filósofo asegura que el ser uno mismo no es real sin la comunicación. Lo mismo sucede con la libertad vacía. No es real sin manifestarse en la elección. La libertad no llega a realizarse sin el actuar libre del otro. Por lo tanto, la comunicación se revela como la condición misma de la libertad. Ser libre es comunicación de la propia libertad con la del otro. Uno se convierte en sí mismo y trae al otro a sí mismo al abrirse a uno mismo a él. En esta comunicación se comparte la singularidad auténtica de cada persona. La comunicación se establece entre personas que participan en una comunicación, ordenación del mundo y colaboran en tareas comunes que humanizan las relaciones entre individuos. Pero la comunicación no reside en este trato, sino que surge de él. El otro queda constituido para mí como persona mediante mi acción de ser plenamente mí mismo. Es decir, la comunicación se da en el mundo de ser uno mismo. Es por esto que la comunicación es la más esencial de las tareas existenciales. Es el precioso y más frágil de los logros posibles. Es lo que respecta a la elección. Jasper afirma que no hay elección sin decisión, no hay decisión sin voluntad, y no hay voluntad sin deber, no hay deber sin ser. Cuando la persona tiene que elegir, se rompe la determinación objetiva del estar ahí y se constituye en yo condicionado, siendo esta la cumbre de la existencia personal del ser uno mismo. La persona busca constantemente renovar la autenticidad de sí mismo en libertad. Según Jasper, no existe una libertad absoluta. Para el autor, toda libertad concreta implica lucha y conflicto, y por lo tanto se ve constantemente limitada. En las elecciones, el yo, conociendo su libertad y la responsabilidad que ésta conlleva, adopta las leyes de sus propias disposiciones que le permiten hacer
a sí mismo. Para el autor, es necesario hacerse cargo del lugar de uno en la verdadera situación humana en el mundo, es dedicarse a las tareas de la vida en el mundo sin ilusión y tomando sobre sí mismo la muerte, el sufrimiento, el conflicto y la falta de ataduras y límites para la búsqueda de la trascendencia, ser uno mismo.